En este segmento del bloque Salud vamos a hablar de un tema que ocupa y preocupa a un gran porcentaje de la población: hipertensión, con la colaboración del doctor Federico Moretti, médico clínico, matrícula 8341. Y para empezar, aclarando el tema, le preguntamos al doctor Moretti, ¿qué es específicamente la hipertensión arterial? La hipertensión es el aumento de la presión arterial, como le decimos nosotros los médicos. Significa el aumento de la fuerza con la que trabaja el corazón para llevar la sangre a las arterias y a todas las células del organismo. Se ha estudiado mucho durante muchos años y hoy día el valor de corte, al que le decimos valor de hipertensión, es por encima de 140/90, ¿sí? La presión arterial tiene dos mediciones, una sistólica y una diastólica, o como le decimos popularmente, la máxima y la mínima. La máxima cuando supera los 140 y la mínima cuando supera los 90, o ambas a la vez, nos hablan de un paciente con hipertensión arterial. La definición es esa, es el aumento de la presión a la que trabajan las arterias. Merced, por supuesto, al aumento del trabajo, al aumento de la fuerza, de la potencia que tiene que hacer el corazón, en tanto es una bomba, para llevar la sangre a las arterias. Muy clarita la explicación, doctor. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales razones de la aparición de la hipertensión arterial? Hay muchas razones, se le dice que es multifactorial porque hay muchos factores que pueden incidir en su aparición, pero si pensamos en el sistema como una bomba que lleva a presión el flujo, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que todo lo que aumente la fuerza de la bomba va a aumentar la fuerza del flujo y la presión del sistema en general. Eso significa que cuando uno come sal o tiene sobrepeso o toma alcohol o es sedentario o fuma, ¿sí? Por distintos mecanismos, eso hace que la presión aumente en distintos puntos del sistema, ¿sí? Por ejemplo, el aumento del consumo de sal hace que los vasos sanguíneos agranden su tamaño y trabajen a mayor presión porque la sal secuestra agua. Entonces, en las arterias tenemos más cantidad de volumen que impulsar. Eso hace que la presión aumente para trabajar de manera eficiente. También, por ejemplo, un corazón que trabaja a más velocidad o con más potencia de la que debería trabajar, por ejemplo, en el caso de los casos de estrés, ¿sí? O pacientes que tienen, a lo mejor personas que tienen taquicardias constantes, o el mismo cigarrillo como un factor de riesgo, o el alcohol, que afectan directamente al corazón y que hacen que el corazón tenga que latir con más fuerza y más rápido para trabajar eficientemente, y eso hace que a la larga la presión aumente. De hecho, para tomarnos la presión, por ejemplo, no podemos haber fumado o comido en la última media hora, por ejemplo, o no haber hecho ejercicio. Entonces, la presión es una cuestión que se va regulando según las necesidades del entorno. No tenemos siempre la misma presión, pero la cuestión sería, hay factores que hacen que al vivir en un estado de presión alta constante, eso se transforme en lo adaptativo, digamos, en lo crónico, en lo habitual, que es trabajar a presiones altas, ¿sí? Entonces, todos los factores que te mencioné antes son los que inciden en el aumento sostenido de la presión arterial. El estrés, el sedentarismo, el sobrepeso, la falta de actividad física, la comida con mucha sal, el alcohol, y también la edad avanzada es un factor de riesgo. En otros casos también es cierto que hay factores predisponentes familiares, ¿sí? Pero no es la mayoría de las veces, y somos más lo que hacemos o cómo vivimos nuestra vida y a qué presiones sometemos a nuestro corazón y a nuestro sistema cardiovascular que la genética, ¿sí? En todo caso, es una cosa más de hábito nuestro que de herencia. Bien, como ven, hay muchas cosas a tener en cuenta y tal vez no todos lo hacemos.
Recordemos que, como lo dijo el doctor en un momento, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son los principales factores, los principales cuidados que debemos tener en cuenta cuando se presenta la hipertensión? Bueno, hay que tener en cuenta que manejar altos niveles de presión, la gran mayoría de las veces no genera ningún síntoma, por eso se le dice que es la enfermedad silenciosa, ¿sí? El organismo tiene la capacidad enorme de adaptarse y se adapta también a trabajar a presiones altas. Entonces es muy raro de ver que un paciente tenga síntomas cuando tiene la presión alta, a menos que la presión realmente sea demasiado alta, ¿sí? A veces, en casos extremos, cuando la presión se va, no sé, a 220, 120 o a más de 200, lo cual constituye ya una emergencia, algo que hay que bajar la presión de golpe o rápido, digamos. Ahí puede dar algunos síntomas. Algunos pacientes refieren visión borrosa, a otros les vemos inyección en las conjuntivas, se ponen los ojos colorados. Otros pacientes tienen dolor o molestia u hormigueo en la nuca, o esa sensación de obnubilación, ¿sí? de que te hace presión en los oídos. Esas pueden ser síntomas de la presión alta, pero en realidad son muy subjetivos esos síntomas, es decir, depende mucho de cada persona y no está estandarizado y decir, este es un síntoma de presión alta. El 99% de las personas que encontramos con presión alta no saben que tienen presión alta y solo aparece cuando les tomamos la presión, ¿sí? O cuando tenemos una urgencia. Entonces, el control de la presión es una cosa que hay que hacer de manera habitual. Además de los hábitos a mejorar en evitar, digamos, los factores de riesgo para tener hipertensión, ¿sí? Bueno, para terminar, se dice que la hipertensión, otra vez lo digo, porque hay que tener mucho cuidado con esto, se dice que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Ahora, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo trabaja un profesional con una persona para confirmar que es hipertensión o descartar la hipertensión en el momento de la consulta? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿A qué síntomas hay que prestarle más atención? Las personas que tienen hipertensión, obviamente cuando eso está documentado, ¿sí? Diagnosticado por un médico, el diagnóstico de hipertensión muchas veces se da como el de diabetes. A veces es muy rápido, en una sola toma de presión ya sabemos que el paciente es hipertenso y lo empezamos a medicar. Y la mayoría de las veces requiere 1 o 2 o 3 semanas para ir evaluando qué presiones maneja ese paciente, haciéndose estudios seguidos, digamos, de la presión en distintos momentos del día para hacer un promedio y evaluar si justifica que ese paciente tome medicación, ¿sí? Tenemos 2 medidas para resolver el problema de la presión. Uno es el menos dañino, que es el no usar medicación. Y en todo caso tiene que ver con el cambio de los hábitos, el dejar de comer con sal, el acostumbrarse a hacer ejercicio o ejercicio aeróbico, caminatas, el evitar el sedentarismo, el sobrepeso, mantenerse dentro del peso. ¿Sí? Esas cosas evitan a la larga la presión. De hecho se sabe que, por ejemplo, un paciente que baja 10 kilos de peso puede reducir hasta un 5, un 10% sus valores de base de presión. Fíjense qué importante es mantenerse en peso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Los pacientes vienen a veces con muchos años de malos hábitos y no desean modificarlos o les cuesta mucho. Entonces, por suerte, existe la farmacología y existe la medicación para bajar la presión. Hay muchísimas drogas para bajar la presión, se pueden combinar entre ellas, se pueden dar en dosis bajas, en dosis medias, en dosis altas. Hay distintos tipos de medicamentos para bajar la presión y lo que sucede habitualmente es que cuando el paciente no puede o no quiere cambiar el hábito de vida o la presión se vuelve realmente difícil manejo a pesar de los esfuerzos del paciente para bajarla, directamente pasamos a medicarlo, ¿sí? Y son los recaudos que tiene que tener el paciente de tomar su medicación como está indicada y hacerse controles regulares.
Como dijimos antes, cuando decimos que la presión alta es una enfermedad silenciosa, muchos pacientes se medican para la presión y pasan muchos meses sin hacerse controles y no sabemos realmente, y el paciente tampoco sabe realmente qué valores se está manejando de presión, y en algún momento puede pasar que tengamos una urgencia con el tema de la presión, porque su riesgo más importante en todo caso es el de que esa presión haga romper alguna arteria o tenga, ese trabajo a gran presión pueda generar problemas, en los órganos, ¿sí? Como el ACV, la insuficiencia cardíaca, los infartos en distintos territorios. Entonces, es importante mantener el control de la presión más allá de que uno esté medicado. Y siempre, más allá de la medicación también, tender a intentar modificar los hábitos de vida, mantenerse en peso, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y todos los factores de riesgo de los que habíamos hablado antes. Bueno, espero que haya sido claro. Gracias. Más que claro, diría yo, doctor Federico Moretti, más que claro. De esta manera llegamos al final de este bloque de salud. Creo que es muy importante escuchar la voz de un profesional, especialmente para una enfermedad que es más que común, lamentablemente es muy común. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante que dijo el doctor, que no todas las veces la presencia de la hipertensión es culpa de la genética, es culpa de lo que me dejaron los que venían atrás. No, eso significa que debemos prestar mucha atención a la importancia de la actividad física, de la alimentación, mantenerse con el peso adecuado de acuerdo a la estructura física y evitar el sedentarismo. Muchísimas gracias, doctor Federico Moretti, matrícula número 8341. Hasta la próxima y vamos a volver con otro tema que les va a interesar, seguro. Mi nombre es Liliana Sopérez. Y acordate que en el audiolibro Escuchar para leer también tenés muy buenos temas sobre salud. Hasta la próxima.